Carmen Julia, hablaste de los gestos, ¿cierto? Y yo leí un paper que voy a decir el nombre de la autora, que es Susan Golding Meadow, que habla sobre la importancia de los gestos y en particular en este paper hablaban que niñas de 14 meses cuando apuntaban, mientras más cosas apuntaban, era como podía tener una relación directa con que en unos cuantos meses más iban a incorporar esas palabras de forma verbal. Y también hablaba en esa misma publicación de la importancia de que personas cuidadoras tradujeran verbalmente lo que las niñas y niños estaban apuntando. Por ejemplo, si apuntaba un vaso de agua, decirle, oh, ¿querés el vaso de agua? Toma. Eso también contribuía de forma importante en el desarrollo del lenguaje. ¿Puedes contarnos tú sobre eso? ¿Qué es lo que...? Mira, yo no me he dedicado a ese aspecto, pero sí yo diría que hay bastante consenso en decir que el desarrollo de los gestos es un desarrollo que acompaña y que contribuye al desarrollo lingüístico. Lo que tú dices, esto de que el niño apunta, eso sucede como en 9, 10 meses, es muy característico. No es que no suceda después, pero es muy característico en digamos, los gestos son una herramienta para comunicarse. Y en las etapas iniciales del lenguaje, lo que se plantea es que los gestos son una buena herramienta que complementa la ausencia del lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando este gesto, eso se llama los gestos deícticos. Es decir, deícticos, ¿ya? Entonces, ese gesto efectivamente es un gesto de comunicación del niño, o sea, quiero la papa y en vez de decir quiero la papa, que probablemente no lo puede decir, muestra, ¿no? El objeto papa. Ahí hay varias cosas que suceden. Bueno, por un lado hay una intención comunicativa evidente y usa la herramienta que tiene porque todavía no tiene lenguaje, ¿bien? Esa es una cosa. Lo segundo es que al hacer el gesto deíctico, digamos, de apuntar el referente, en este caso la papa, hace que el cuidador, sea quien sea, mire el objeto que está apuntando. Y eso ya es un elemento importante como predictor del lenguaje, el contacto ocular y la mirada conjunta. Eso es otra cosa. Y tercero, que tiene que ver con lo que tú comentabas, el cuidador o cuidadora va a necesariamente, es muy natural, sucede, va a decir la palabra. Entonces puede empezar a hacer el match, ¿no? Entre referente y palabra. Esos son en esta primera etapa. Después esta es una clasificación, puede haber otras, pero esta me parece que es clarificadora. Luego hay un momento en que ya los niños están en la etapa lingüística y están usando palabras, pero no pueden, están usando palabras, o sea, si quieren la papa dicen papa, ¿sí? Pero quizás no pueden decir que los pájaros vuelan todavía, no quizás, no pueden decir que los pájaros vuelan. Entonces existe lo que se llaman los gestos simbólicos, que el niño de alguna manera dice pájaro y mueve las manos, simbolizando el volar. ¿Me explico? Entonces, en ese momento el gesto complementa el lenguaje. Y además el gesto con este tipo de, en este caso, gestos simbólicos, lo que muestra es que contribuye a la función simbólica, tanto como el lenguaje. Ese es un segundo momento. Y luego hay un último momento, digamos, para decirlo así, no es que sea el último, pero lo que se llama los gestos icónicos, que es cuando el niño ya tiene lenguaje, importantemente tiene lenguaje, pero el gesto apoya su lenguaje. Y nosotros, mira todo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y tú estás haciendo así. O sea, nosotros nos comunicamos, nosotros no hablamos sin movernos, sino que aparece en ese sentido el gesto icónico. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a un niño, dime cómo te lavas los dientes, probablemente va a ser así, va a decir, ¿te fijas? Y va a decir, mira, tomo la pasta de dientes, etc. De hecho, nosotros tenemos en unos trabajos que hicimos para apoyar la narración de los niños, vimos que un predictor importante de la narración son lo que se llaman los guiones, que son estas rutinas cotidianas que hacemos todos, qué sé yo, el lavado de dientes, acostarse, etc. Y nosotras trabajamos, el equipo en esa época éramos
estoy hablando hace tiempo, era María Mercedes Pavés y María Ángela Mayolo, las nombro porque trabajé mucho con ellas y fueron muy importantes en este trabajo. Nosotras con ellas trabajamos guiones, estos guiones que son estas rutinas establecidas, que son eventos secuenciales que se hacen siempre de la misma manera, y trabajábamos representación visual, que los ordenaran, que los representaran sin decirlo, y luego que los verbalizaran. Es decir, le dábamos un espacio a la representación gestual del guión, porque sabíamos que era una forma de apoyar luego la verbalización. ¿Ah? Teníamos eso. ¿Y qué edad tenía ese grupo? Esos niños eran niños más grandes, eran niños con trastorno específico del lenguaje, pero tenían como 3, 4 años, tenían lenguaje. Pero en el fondo lo que estábamos haciendo era que tuvieran como, la narración la narración implica poder ordenar secuencialmente eventos de manera temporal, en torno a un conflicto que tiene un desenlace. Entonces, estos guiones, al ser secuencias temporales que siempre son las mismas, de alguna manera los acercaban, ¿no es cierto?, a lo que es después hacer una secuencia temporal que no necesariamente es la misma, pues, en la narración es distinto, pues la narración, las secuencias temporales son distintas, etc. Pero estos eran como unos basales con los que trabajábamos. Entonces ahí sí trabajábamos con el gesto, sin duda. Teníamos una parte importante de eso.